Bienvenidos a Pelota Naviera, la antesala oficial de los navegantes del Magallanes. A nombre de... Muy buenas tardes, fanáticos magallaneros, sean bienvenidos a una nueva edición de su antesala Pelota Naviera, la antesala oficial de los navegantes del Magallanes, por supuesto, por acá, por las pantallas de Magallanes TV. Hoy nos vinimos a la capital, parte de esa gran legión magallanera que está en la capital hoy, el Estadio Monumental de Caracas. Simón Bolívar va a ser la casa, la sede del Magallanes para encarar este compromiso, el que pone punto final a la primera vuelta del round robin, donde van a estar recibiendo a las Águilas del Zulia. Y para hablar de eso y mucho más, porque hoy es un día especial, la ocasión lo amerita, vamos a estar acompañándolo durante los próximos minutos, mi gran amigo Joángel Rojas y un servidor Ángel Daniel Conde. Señor Joángel, bienvenido a la capital, bienvenido al Estadio Monumental Simón Bolívar y bienvenido a su casa, a las pantallas de Magallanes TV. ¿Cómo está usted hoy? Muy bien, señor Ángel Conde, si usted bienvenido, sean todos y cada uno de los fanáticos al Magallanes, a la LVP, bienvenidos a su antesala naviera. Y bueno, esta es mi casa, hoy es la casa de Magallanes acá, el Monumental Simón Bolívar, seguramente con muchos magallaneros que vendrán a apoyar a la nave en condición de local, pero sobre todo lo más importante es que ayer, como lo decíamos en la antesala, Magallanes estaba obligado a obtener la victoria y obtuvo la victoria de gran forma ante Caribes de Anzoátegui, primera derrota en condición de local para Caribes en este round robin. Un juego de detalles, un juego marcado por el picheo de los navegantes del Magallanes, que con muy poco en la ofensiva pudo hacer muchísimo. Así que con Smith Roger como para mí gran protagonista de la noche, levantándose de esa primera apertura complicada. Y demostrando de alguna manera lo que es Smith Roger, no solo en Dominicana, sino lo que ha sido también en el Caribe. Lo decíamos ayer, creo que tuvimos un espacio en la antesala de ayer para hablar especialmente de quién es Smith Roger y lo que representa en el béisbol del Caribe, y ayer dio 5 grandes episodios donde solamente permitió 3 imparables, no permitió carreras y le permitió al equipo navegante del Magallanes con muy poco a nivel de ofensiva, porque el gran protagonista por supuesto fue Yaciel Puig con esos 2 honrones y luego Wilfredo Tovar con ese doble impulsor de la cuarta carrera, le permitió al Magallanes por supuesto poder labrar una victoria importante de cara todavía a lo que va a ser el desenlace de este round. Claro, y allí estuvo la clave, ¿no? El picheo. Sí, señor. El picheo se mostró tal como había sido durante toda la ronda regular, porque en la ronda regular fue lo mejor que tuvo Magallanes, y ayer se vio por qué Magallanes tuvo la capacidad de tener esa gran reacción para meterse en postemporada, en gran parte porque el picheo se mantuvo toda la ronda regular y fue el mejor de toda la liga. Ayer fue una muestra, y usted lo adelantaba, la gran actuación de Smith Rogers, pero el relevo también estuvo hermético. Jesús Reyes, Félix Cepeda y Rafi Vizcaíno, con 2 entradas, que además se recuperó también de lo que había sido su anterior salida precisamente el lunes ante Caribes, donde permitió un cuadrangular de 2 carreras de Diego Infante y lanzó 2 innings. Bueno, un inning, a ver. No, 2 innings. Sí, 2 innings porque el último bateador que enfrentó Cepeda se le envasó y se vio de gran manera, totalmente hermético, Rafi Vizcaíno con esos 2 innings para llevarse el juego salvado. Así que de alguna manera, si me apuras, Joángel, si Magallanes sigue metiéndose en esta buena racha y estando los juegos allí cerrados, en la línea como se conoce, yo creo que estos elementos que vimos el día de ayer serían los principales encargados para hacerse cargo del último tercio del juego, obviamente también teniendo allí a Felipe Rivero, que no vio acción el día de ayer. Totalmente, y yo ayer hablé un poco sobre lo que quedaba de round robin, las posibilidades de Magallanes. Mucha gente aquí me tildó de loco por dar muchas probabilidades todavía para el equipo de Magallanes, pero bueno, ahí está, se logró la victoria ayer. De lograr una victoria en Magallanes hoy, el escenario empieza a cambiar un poco. Sí, por supuesto, todavía con récord negativo, pero queda mucho round robin todavía y cualquier cosa puede pasar. Quienes están todavía en el liderato en este momento del round robin tienen 5 victorias ambos, que en este caso son tanto Caribe de Anzoátegui como Cardenales de Lara. Pero ¿sabe qué, señor Conde? No se enfrentan ninguno de los dos. Y eso, por supuesto, también le conviene tanto a Magallanes como a los que están abajo, porque eso quiere decir que no necesariamente
seguramente alguno va a ganar y otro va a perder en ese compendio. Así que queda mucho round robin. Las Águilas están aspirando también a un cupo en la final. Magallanes también lo está haciendo. Y no voy a descartar a Bravo de Margarita porque, repito, cualquier cosa puede pasar. Sobre todo porque Bravo también tiene 4 encuentros ante un rival directo, como lo es Caribes de Anzoátegui y de aquí en adelante. Así que bueno, hoy ya vamos a ver un poco lo que es el juego de hoy. Ante todo tenemos que, por supuesto, dar la gran noticia. Ya, para pero antes de pasar a eso, para poner punto y final a lo que fue ese juego, finalmente Yaciel Puig tiene un juego importante, ¿no? Sí. A la ofensiva, 2 cuadrangulares, 3 impulsadas de las 4 que tuvo el equipo. Era lo que esperaba Magallanes desde hace mucho tiempo, que Yaciel pudiera convertirse en ese hombre importante a la ofensiva, y ayer lo fue con esos 2 batazos enormes, uno por el jardín central y otro entre el central y el derecho, y bueno, de alguna manera poniendo su granito de arena también para que Magallanes pudiera llevarse esa victoria de gran manera y dividir, al igual que lo hizo en Maracaibo, en Puerto La Cruz. Así es. Bueno, ahora sí, ya anunciando, o bueno, vamos a ratificar aquí en la antesala la información, Sí, porque esto se que sabe ya desde salía hace rato. desde hace rato. Ojo, solamente faltaba que se oficializara, pero bueno, Magallanes tiene su 7º lanzador en la historia como pitcher del año, obteniendo ese galardón. Ricardo Sánchez, lo que era un secreto a voces, obtuvo en este caso, por supuesto, el premio. Estamos, por supuesto, convencidos de que Ricardo fue el mejor pitcher de toda la ronda eliminatoria. Y bueno, vamos a ver primero de todo, hermano, a continuación los números de Ricardo Sánchez, señor Conde. Sí, allí lo estamos viendo en pantalla de Magallanes TV porque fue un coloso. Totalmente Ricardo Sánchez. Ahí ven sus números. Fue el líder de la liga en efectividad con 3.04, en victorias con 5 y en innings lanzados con 68. Pero además, su registro fue de 5-1. Dejó 58 ponches y terminó con un bajo whip de 1.32, de alguna manera capitalizando su mejor temporada en su carrera como profesional, y eso obviamente le ha valido para que por segundo año consecutivo un jugador perteneciente a los Navegantes del Magallanes se lleve el premio Carrao Bracho como pitcher del año. Así es, señor Conde, y en la próxima gráfica a continuación, como vamos a ver allí, vemos cómo quedó, ¿no? También la votación. Increíble, déjeme decirlo. Lo llevamos para allá. Déjeme primero decirle cómo quedó. 298.59 votos al primer lugar, de 60 que pueden votar, solamente un voto al segundo lugar. En el segundo lugar quedó Silvino Bracho con 105 puntos y en tercer lugar José Marcos Torres, precisamente el refuerzo de los Navegantes del Magallanes, con 78. Pero aquí lo sorprendente Es lo que iba a decir, increíble que Ricardo Sánchez no se haya llevado el premio de manera unánime. Hay cosas, permíteme decirlo, y a nuestros amigos que nos ven en Magallanes TV, cosas extrañas están pasando en estas votaciones, porque usted se acuerda hace 2 días en la votación el anuncio del premio al novato del año. Y después también en el regreso del año también hubo raro. Todo el mundo esperaba que Yader Areinamo de los Tiburones de La Guaira se llevara el premio unánime. Así es. Como el novato del año. Bueno, increíblemente, al igual que a Ricardo, a Areinamo le faltó un voto al primer lugar para ser unánime. Y ese voto se lo dieron a Jason Chourio. No importa el hecho de que, no tanto el hecho de que se lo hayan dado a Jason Chourio, sino que no le hayan dado ninguno de los votos a los 3 primeros lugares a Yader Areinamo. Pero y hoy, pero sorprendentemente también, cuando fue anunciado el regreso del año, alguien, no sé, yo creo que es la misma persona, votó por Ángelo Castellano como regreso del año. Ojo, con todo respeto de Ángelo. No, Ángelo es nuestro hermano, y cuando está Darwin Barrero por allá, fue saludando, sí, señor. Nada que ver con Ángelo. Ángelo Castellano, pero consideramos que no debía estar en esa conversación. No. Y ahora, en este tercer día consecutivo, el voto que separó a Ricardo Sánchez de la unanimidad fue un voto que se le dio a Silvino Bracho. Correcto. Escucha, mira lo que le voy a decir. 3
varios premios que no fueron unánimes por votos que no se le dieron y que fueron a jugadores de las Águilas del Zulia. ¿Usted se acuerda de aquel programa de Venevisión llamado Bienvenidos? Sí, señor. ¿Usted se acuerda que había un sketch que decían incomprensible? Bueno, esto es incomprensible. Ahora bien, esto, y lo digo, pues usted sabe que yo siempre me mojo acá y vengo y soy muy frontal. Yo no, estamos como aquel programa también de no ocultaremos nada. Hermano, y Miquel Pérez, que es uno de los grandes representantes de este premio. Numeritos de herencia deportiva y sí, los grandes. Y los grandes. Tiene que evaluar muy bien, hermano, que es quien conoce de fondo aquí quién pudo haber votado, porque si es la misma persona, con todo el respeto, no está ni cercanamente acreditado para poder votar. Usted puede ser fanático de un equipo, como podemos serlo nosotros que trabajamos en el Magallanes o cualquier parte, pero hay que tener un poco de criterio y respeto por la profesión que está ejerciendo a la hora de votar. Responsabilidad también, porque eso es lo que implica ser votante en estos países. A mí me tocó en la 2021-2022 votar. Y le puedo decir que en el premio más valioso yo no voté, por ejemplo, por Nelly Rodríguez, que en ese momento, por supuesto, era candidato, fue uno de los 3 candidatos más valiosos. Yo particularmente voté en ese momento por Balbino Fuenmayor. Y al segundo puesto voté por Ildemaro Vargas. Más allá de mi fanatismo, de mi pasión, de mi amor por el Magallanes, también tengo que honrar si a mí particularmente me dan la posibilidad de votar. Y déjeme decirle alguna pausa activa aquí, el señor Godínez poniéndose la 10. No, pero escúchame, no fue el señor Godínez, no. No, pero hizo la gestión. Sí, pero no fue el señor Godínez. Trayéndonos un poco de refrigerio para cuando terminemos la grabación. Hay que agradecer como siempre a mi hermosa Andreina Roca, que está por acá cerca, que es la que todo el tiempo nos consiente, hermano. Andreina todo el tiempo nos consiente y bueno, nos mandó esos Gatorades hermosos que están ahí para cuando nosotros terminemos la antesala. Andreina, te amamos, mi amor, te amamos. Ella siempre nos consiente. Entonces, que no le eche, no diga que es el señor Godínez, tiene que decir que Andreina está por aquí. Mira, entonces, ¿qué le parece para poner punto y final a esta discusión de lo del premio del pitcher del año? Tenemos la tabla de los ganadores de Vamos a colocar la tabla de los 7 ganadores en la historia del premio pitcher del año de los Navegantes del Magallanes, comenzando por Juan Carlos Pulido, que nos hizo la 93-94, Jan Machi en la 2009-2010. Sí, señor. Mitch Lively en la 2013-2014. Johan Pino en la 2019-2020. Y al año siguiente, Eric Leal en 2020-2021. Luego llegó hasta Junior Guerra la temporada anterior, la 2024-2025. Y por supuesto en la 25-26, más que merecido. Y un abrazo también para nuestro hermano Ricardo Sánchez. Más que merecido este galardón para él, el mejor de la temporada, pitcher del año en la 2025-2026. Pero, señor Conde, usted pudo conversar unos minuticos pequeños con Ricardo Sánchez. Tiempo valioso, muy valioso. Y sobre la hora también con Ricardo Sánchez como lanzador del año. Y por supuesto, en Voces de la Tripulación lo tenemos para todos ustedes. Bien, como lo adelantábamos hoy en nuestra antesala Pelota Naviera, acá en la sección Voces de la Tripulación, nada más y nada menos el reciente galardonado, el señor pitcher del año de la temporada 2025-2026, Ricardo Sánchez. Ricardo, primero que nada, felicitaciones, ¿no? Sabemos lo tanto que luchaste por primero tener una temporada saludable, por cada vez que salieras al montículo darle la oportunidad al equipo de ganar, como siempre lo decías, y bueno, y quedó en evidencia, ¿no? Demostrado con creces que así fue, a tal punto de bueno, ser líder de la liga en victorias, en efectividad, en ir lanzado, y obviamente eso se conjugó para que la prensa acreditara, te diera su voto. Solo uno te separó de la unanimidad para llevarte el premio Carrera de Bracho. Primero, obviamente, tal vez puede ser una pregunta muy obvia, pero ¿qué significa, no? ¿Qué tanto significa y qué tan valioso es este reconocimiento en tu carrera? Mira, pues nada, gracias por la antesala. Para mí significa mucho este premio, porque tú sabes que de un principio lo dije, que yo quería lanzar 60 innings, quería llegar lo más lejos posible con el equipo, y gracias a Dios en salud se ha logrado, y con mejor versión, o sea, el pitcher del año, que siempre lo pensé.
yo tuve una conversación con Miguel Socoloví y con Darwin Marrero y con Rubén. ¿En qué etapa de la temporada fue? No, eso fue en la pretemporada y eso fue cuando le picharon los Tigres de Aragua, en Valencia. Al día siguiente tuvimos una conversación y en esa conversación estaba Rubén, el trainer. Rubén Márquez. Ajá, Rubén Márquez. Ajá, y tuvimos una conversación y Miguel me dice, chamo, tú tienes todo para ser el pitcher en este año. O sea, vamos a trabajar para eso y vamos a enfocarnos en eso. Y eso nunca se me borró cuando él me dijo eso. Y eso fue una de mis motivaciones de llegar a ese punto de ser pitcher del año. Y muy aparte de eso, que también el año pasado fue Junior Guerra. Entonces yo quería seguirle los pasos a él, ¿sabes? Él tiene mucha experiencia en la liga. Siempre le preguntaba cosas, cómo lo lograste, cómo hiciste, y eso fueron una de las cosas que ejecuté durante la temporada y dándole la confianza al equipo, como siempre lo he dicho, de que estamos representados todos por el Navegante del Magallanes. ¿Y en qué punto de la temporada te diste cuenta que prácticamente era una posibilidad real de que fueras un finalista para llevarte el premio? Mira, el día 26 de diciembre contra La Guaira, ahí fue donde yo me di cuenta que iba a ser posible candidato al pitcher del año. Antes de ahí no había pensado en eso, solamente pensaba en levantar el equipo y llevarlo hasta lo más lejos que pueda llevarlo, y eso es lo que se está logrando ahorita mismo. Sabes que en algún momento hablábamos y como lo mencionaste ahorita, tú le das mucho crédito, obviamente, al coach de picheo Darwin Marrero y a Miguel Sokolovich, pero había una persona adentro que tal vez no todo el mundo veía y no todo el mundo conocía, y tú lo mencionaste, Rubén Márquez y Richard Pérez, trainer y conditioning. ¿Qué tan valiosos pueden haber sido ellos para que tú hayas logrado esta temporada y llevarte el premio? Mira, con Richard la preparación que tuvimos fue increíble. Es un tipo que se enfoca mucho en cada detalle del jugador. Con Rubén también, o sea, él se enfoca en los mínimos detalles que cuando tú salgas a pichar lo deja al 100% y esté 100% saludable. Y para mí esas son dos personas bastante importantes en el equipo, en mi persona, y eso yo creo que es el punto más favorable que yo tengo en decir que soy el pitcher del año, agradeciéndole también a ellos. Muchas veces las cámaras no lo ven ni nada, pero ellos tienen mucho que ver en este premio. Mencionabas también en tus declaraciones, bueno, que además de la gratificación del logro, querías también como que tomar la batuta que dejó Ricardo, que dejó Junior Guerra el año pasado, y hemos notado que de todos los compañeros es uno de los que con los que más tienes afinidad, con quien más tienes buena relación. ¿Hubo alguna conversación allí entre ustedes en los días previos cuando ya se conoció que ibas a ser finalista y hoy específicamente al recibir la noticia? Mira, caballo, sí, yo hablaba mucho con él cada salida, antes y después, con Runedor también. Runedor me ayudó muchísimo, Sandy León, Suárez, José Suárez. Quiero darle todo el crédito a Eliezer Alfonso, me dio toda la confianza de estar montado cada vez que se le pichaba, él me daba toda la confianza, y de verdad, para mí Eliezer Alfonso es un caballo, un líder, y qué te puedo decir, Runedor, como te lo dije, también es un líder, un caballo, pues, y bueno. Aquí está el señor gerente deportivo, bueno, mandando a cortar la conversación. ¿Pero quién es? Bueno, nuevamente felicitarte, Ricardo. Esperamos que este sea uno de muchos logros que todavía te queden en tu carrera y que bueno, que obviamente también siga siendo para también la ayuda y el beneplácito del Magallanes. Bueno, gracias. Fue Ricardo Sánchez, pitcher del año, y ustedes lo vieron por acá a través de la pantalla de Magallanes TV en esta antesala al juego entre Águila del Zulia y Navegantes del Magallanes. Bueno, como ustedes ya vieron, tu hermano Ángel Conde pudo conversar con el flamante pitcher del año y, como siempre, hermano, Ricardo dejando sus buenas sensaciones y también, por supuesto, haciendo ciertos anuncios, ¿no?, de lo que será todavía su participación con el equipo Navegantes del Magallanes. Ángel, yo le voy a decir algo muy importante. Estamos en Caracas, ¿sabes lo que significa? Claro, muchas cosas. Bueno, lo que significa es que hay muchas cosas que jugar y muchas cosas que ganar con apuestas
Apuesta Royal, patrocinante oficial del equipo Navegantes del Magallanes y patrocinante oficial de su antesala naviera. Con Apuesta Royal usted apuesta y gana con nosotros siempre, hermano. Como lo hizo ayer el señor Juan Pablo Carmona, que tiene 2 días ganando. Y Muy señor, bien. por eso es que últimamente está crecido, hermano. Y contento. Ya no nos trata de la misma forma. Y contento. Son cosas que pasan cuando la gente tiene dinero. Sí. Lo importante es que lo hizo por Apuesta Royal y cobró por Apuesta Royal, patrocinante oficial del equipo Navegantes del Magallanes. www.apuestasroyal.com. Ahora, continuando un poco con nuestra antesala, vamos a ver, señor Conde, lo que fueron los resultados del día de ayer, porque, como siempre, hermano, vamos a comenzar cuando gana Magallanes por el equipo Navegante del Magallanes, que derrotó 4 carreras por 1 a los Caribes de Anzoátegui y ganó Smil Roger, perdió Naswell Paulino y salvó Rafi Vizcaíno. Mientras tanto, en Barquisimeto, un juego que tuvo de verdad de todo: expulsados, pelotazos, jonrones, Conato de Tangana. conatos de Tangana y todo. Los Cardenales de Lara derrotaron 9 carreras por 6 a los Bravos de Margarita y ganó Brian Pérez, perdió Jorge García, quien además salió expulsado, y salvó Lister Sosa. ¿Cómo queda la tabla de posiciones, señor Conde, con estos resultados? Allí la estamos viendo en pantalla. Cardenales de Lara regresó al primer lugar con registro de 5-2, seguido de Caribe de Anzoátegui con 5-3, ya ha completado sus 8 juegos, es decir, ya completó su primera vuelta al round robin. En el tercer lugar, el rival del Magallanes el día de hoy, Águilas del Zulia, con 4-3. Magallanes, por diferencial de carreras, subió al cuarto puesto con récord de 2-5, el mismo récord que tienen los insulares Bravos de Margarita, pero ya lo decíamos, por el diferencial de carrera lo colocan en el último peldaño de esta tabla de posiciones. Así es, señor Conde. Y los juegos para hoy, como siempre, en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto repiten Bravos de Margarita y Cardenales de Lara, 7 de la noche, transmisión de IBC y BM Sport. Y aquí en el Estadio Monumental Simón Bolívar, Hoy, las Águilas. Casa del Magallanes. Sí, señor. Las Águilas del Zulia visitando a los Navegantes del Magallanes, 7 de la noche, con transmisión de One Baseball y de Canal I, señor Conde. Muy bien. ¿Qué sigue entonces? Por supuesto, como siempre. El line-up del día en la voz de Ángel Daniel Conde Trujillo. Allí lo vemos en pantalla, cómo va a estar alineando el manager Yadier Molina. Y lo va a hacer de la siguiente manera: con Wilfredo Tobar como primero y tercera base, Eliezer Alfonso Jr. segundo e inicialista, Tucupita Marcano tercero y jardinero central, Yaciel Puig cuarto y jardinero derecho, Leandro Cedeño va a estar como quinto defendiendo el jardín izquierdo, Luis Sardiñas regresa como sexto y bateador designado, José Gómez va a ser séptimo y campo corto, Diego Velázquez, el Pollo, octavo y segunda base, y cierra el orden ofensivo por segunda noche consecutiva Sandy León, que va a estar como receptor. Todos acompañando, por supuesto, al abridor el día de hoy, el zurdo Joander Méndez. Antes de meternos en lo que va a ser el duelo de picheo del día, déjeme decirle que por aquí acaba de pasar el señor Héctor Cordillo. Ah, muy bien. Lo saludó. Usted estaba, por supuesto, hablando del line-up. Y cuando uno ve a Héctor Cordillo, uno, por supuesto, tiene que revisar la historia. Porque ¿quién más que Héctor Cordillo, quien además dirige gerencia numeritos, gerencia deportiva, y también sabe bastante de historia, para hablar de lo que han sido los encuentros de Magallanes como local fuera de Valencia, ¿no? Porque todo esto ha causado mucho revuelo, señor Conde. Magallanes jugando en el Monumental, pero déjeme decirle que esta no es la primera vez que sucede. No es la primera vez que sucede que Magallanes va a ser home club en Caracas desde que sucede Valencia. Hay que acotarlo, porque recordemos que Magallanes nació en la capital. O sea, es decir, desde 1969-70, cuando Magallanes es campeón y en Valencia, llega la temporada anterior y se establece en Valencia. Obviamente ha jugado todas y cada una semifinales en formatos en Valencia. Pero en la temporada 2001-2002, vamos a ver a continuación la tabla, los Navegantes del Magallanes jugaron en condición de local en el Estadio Universitario de Caracas. Como ustedes pueden ver, lo hizo el 13 de enero del año 2002 ante Cardenales de Lara. Esa fue una serie de 2 encuentros entre Cardenales y Navegantes, se hizo en Caracas. Ya vamos a explicar un poco la razón por qué. Pero bueno, pueden ver el antecedente: victoria del Magallanes
de 3-2. En 11 innings. En 11 innings los dejó en el terreno. Ahí ganó Oscar Enrique, perdió Juan Carlos Moreno. En ese momento, para que más o menos la gente entienda, La Guaira y Caracas quedaron eliminados del torneo. La Serie del Caribe se jugaba en Caracas y tanto la liga como los equipos estuvieron de acuerdo en hacer 2 partidos, 2 encuentros en el estadio universitario para que la gente no se despegara totalmente del béisbol, porque repito, venía la Serie del Caribe en febrero. Por eso se jugaron esos 2 encuentros. Ambos los ganó Magallanes, ese que pueden ver ahí en condición de local, y también ganó otro en condición de visitante, siendo Lara Home Club. Pero bueno, como antecedente local, ese ha sido el único antecedente previo a este compromiso que se va a disputar el día de hoy. Repetimos, donde Magallanes, ya teniendo sede en Valencia, ha jugado como home club aquí en la ciudad capital. Muy parecido de alguna u otra manera también al contexto que estamos viviendo esta temporada. La Serie del Caribe realmente se iba a realizar en Caracas. Bueno, ya ustedes saben el por qué no se realizará. Caracas y La Guaira no clasificaron y bueno, eso le permitió a Magallanes poder jugar. La diferencia es solo en el escenario, que aquella vez fue en el universitario y hoy en día va a ser en el Monumental. Pero muy parecido de alguna u otra manera, señor Conde. En este caso, eso, ¿no? Entonces vamos a avanzar y vamos a ver a continuación, vamos a ver el duelo del día. El duelo de picheo. Allí estamos viendo el abridor el día de hoy por Magallanes. Va a ser nada más y nada menos Joander Méndez, lo que va a ser su primera apertura de este round robin. Ha tenido un par de presentaciones, pero como relevista, corrijo, una sola presentación en el primer juego. Ante Magallanes, precisamente. Ante las Águilas del Zulia, corrijo. Estamos hablando de Joander Méndez. Y hoy va a ser su segunda presentación, primera apertura. No ha tenido una apertura desde mediados de diciembre aproximadamente, pero entendemos que ese brazo puede estar fresco, más allá de la falta de actividad. Tampoco esperamos que Joander pueda ir tan largo en el compromiso. Con completar 3 o 4 episodios yo creo que va a ser una gran labor, precisamente por el tiempo que tiene sin ver acción. Así que bueno, él va a ser el encargado de abrir por Magallanes, y en la contraparte por Águilas del Zulia, usted lo adelantaba, el abridor va a ser Juan Mateo, quien fue el encargado de lanzar las serpentinas iniciales en el primer juego de la serie allá en Maracaibo. Lanzó 4 episodios, permitió 5 carreras, se fue sin decisión y bueno, hoy va a tratar de reivindicarse, ¿no? Tratando de responder a la confianza que le ha dado el coaching staff maravino, porque recordemos que este es un lanzador que había actuado toda la temporada como relevista. Esta va a ser apenas su segunda apertura, bueno, tratando de responder a esa responsabilidad que le ha encargado el coaching staff del conjunto zuliano. Así es, así que bueno, Magallanes por supuesto, tratando de conseguir esa victoria importante que lo acerque, sobre todo a los puestos de clasificación. Ya Caribe terminó la primera vuelta con 5-3. Una victoria hoy de Magallanes lo pone a solamente 2 juegos de Caribe en ese vuelo directo y por supuesto ligando allá, hermano, una victoria de Bravos para que Lara no se aleje y siga también allí al alcance como lo está Caribe desde Anzoátegui. Eso es lo que hoy, ese es el escenario hoy que estamos ligando, hermano. Victoria de Magallanes y victoria ya de Bravos de Margarita en Barquisimeto. Por acá tenemos cerca también al ganador del setup del año, Jesús Reyes, que recién lo felicitamos por ese gran premio, por esa gran temporada. Ya estamos cerrando la antesala por el día y lo vamos a hacer con el último anuncio. Haga anuncio. El último anuncio de parte de la gerencia deportiva. Se trata de la contratación del infielder mexicano Carlos Sepúlveda, que ya está acá con el equipo en Caracas. Va a ser parte de la tropa de importados del equipo. Todavía no se ha hecho el movimiento, todavía no se sabe, o la gerencia está analizando, conversando conjuntamente con el cuerpo técnico por quién sería su ingreso, pero lo cierto es que es un nuevo refuerzo para el equipo de cara a lo que va a ser la segunda parte del round robin. Si me permiten repasar sus números, viene de jugar en la Liga Arco Mexicana del Pacífico con Jaguares de Nayarit, este equipo que afrontó su primera campaña dentro del circuito mexicano. Allí en 67 juegos dejó 296 de averaje, 418 de porcentaje de envasado, 379 de slugging con 53 carreras anotadas, 13 dobles, 2 triples, 20 carreras impulsadas y 19 bases robadas. Como ven, es un bateador de contacto, de habilidad, que puede conectar muchos dobles y que también puede correr muy bien las bases. Es decir, puede ser un problema a la hora del robo de almohadilla. Así que está más que claro, yo creo que está más que claro que la apuesta de la gerencia es que de alguna otra forma Sepúlveda
pueda sustituir, entre comillas, ¿no? Porque tiene que llenar los zapatos del Chin, está complicado, pero que pueda hacer por lo menos ese trabajo en la parte alta del line-up y que tenga un juego parecido, ¿no? Así que bueno, solo faltaría definir, como decimos, la decisión de la gerencia por quién entraría en el roster y imaginamos que estaría viendo acción a partir del fin de semana. Así es. Ahora sí, Nos vamos. gran antesala completa. Desde el Estadio Monumental Simón Bolívar con Magallanes como local. Déjeme decirle rapidito antes de despedirme una anécdota. Lo que sí me pasó un poquito de urticaria y me disculpan los caraquitos, hermano, es pasar por ese dogado porque Magallanes va hoy como en condición de local en el dogado del equipo de Leones del Caracas, hermano, y ver toda esa fotografía de la historia del Caracas, hermano, me causó un poquito de urticaria, déjeme decirle. Lo que deja la liga, ¿no? En esta ocasión. Bueno, pasan cosas. nos vamos por hoy. Gracias por el apoyo, por la sintonía, por seguir acompañándonos. Los esperamos el día de mañana y nos vamos, como siempre, diciendo ¡que viva Magallanes! Pelota Naviera fue una presentación de